Un cordial saludo para todos. Primero que todo quiero agradecer al Hospital Susana López de Valencia por invitarme a intervenir en este prestigioso evento que realizamos anualmente. La misión de nuestro hospital es ser referentes en la prestación de servicios de salud con calidad a través de un enfoque integral y humanizado, fomentando la gestión del conocimiento y la innovación para cuidar tu salud, la de tu familia y la del entorno. Nuestra visión es que seremos un hospital universitario sostenible, líder en gestión del conocimiento y la innovación para la prestación de servicios con excelencia. Me ha sido solicitado presentarles los criterios de ingreso a las unidades de recién nacidos en Colombia. Estos fueron emanados de la Asociación Colombiana de Neonatología en su versión número 2 del año 2020, con la participación de diferentes estamentos involucrados en nuestra atención en salud. Hubo representantes de la Sociedad Colombiana de Neonatología, de la ANDI, de las IPS y de los auditores médicos de diferentes EPS. Actualmente me desempeño como neonatólogo pediatra de la unidad de recién nacidos del Hospital Susana López de Valencia. Y pues más que una exposición, es una presentación de lo que actualmente está vigente para la admisión de los recién nacidos. Como primera parte general, definieron unos criterios de admisión a USIM, extrapolados de la parte que se refiere a esto en los adultos, en lo que se establecieron 4 prioridades. La prioridad 1 es definitivamente los pacientes que requieren monitoría y tratamiento intensivo, que son la gran mayor parte de los que nosotros ingresamos. La prioridad 2 son aquellos que tienen un monitoreo intensivo que potencialmente tienen una intervención inmediata, pero que ésta podría ser reajustada y aún no se han estipulado los límites terapéuticos. Por ejemplo, los pacientes que tienen una enfermedad están en estas salas de intermedio, por ejemplo, y que por un procedimiento pasan a una sala de cuidado intensivo. La prioridad 3 son pacientes que pueden recibirse tratamiento intensivo, pero con la readecuación de dichas medidas pueden ser cambiados a los diferentes tipos de servicios que manejamos dentro de la unidad. Y la prioridad 4 son pacientes no apropiados para cuidados en USIM, pero que son admitidos bajo circunstancias iniciales. En estos tenemos, entre comillas, los que están demasiado bien para beneficiarse o los que estarían demasiado enfermos para beneficiarse de algún tratamiento. Es el caso de los pacientes en cuidados con adecuación de su esfuerzo terapéutica o pacientes que, por ejemplo, han sido abandonados por sus familiares o que las madres se encuentran en cuidado intensivo. Para esto existen unos criterios especiales e inclusive con la anuencia del jefe de la unidad pueden ser ingresados sin inconveniente. Entrando ya en materia, hay unos criterios de admisión a las unidades neonatales y son los recién nacidos a término, que son todos los considerados aquellos que tienen menos de 30 días de vida. Y los recién nacidos prematuros, que son los que tienen menos de 44 semanas de edad gestacional corregida. Por ejemplo, si un paciente ha tenido un nacimiento de 30 semanas, él va a estar con nosotros las 14 semanas siguientes, o sea, más o menos unos 98 días, hará parte de nuestra unidad. Siempre el criterio de ingreso y cómo se va a clasificar va a ser de acuerdo al diagnóstico de mayor complejidad. El paciente puede tener un síndrome de dificultad respiratorio severo y una ictericia. El que va a primar es el que mayor compromiso le genera. La atención en cuidado intensivo, ¿qué nos incluye? Debe haber un monitoreo permanente cardíaco y respiratorio, un registro cada hora de signos vitales, incluida la saturometría, de líquidos administrados y eliminados, el establecimiento de los parámetros de escala de dolor, disponer de glucometría y por lo menos evolución médica 3 veces al día o más si esto fuera necesario, y un servicio de enfermería permanente. Hay varios ítems que definen cuáles pacientes de estos nos acompañan en cuidado intensivo. Definitivamente los pacientes que están en ECMO, no contamos en la institución, pero como estos son unos parámetros a nivel nacional, son reportados aquí. Pacientes con óxido nítrico, con ventilación mecánica invasiva, con ventilación mecánica no invasiva, en cualquiera de sus modalidades, el CPAP, la cánula nasal de alto flujo, el SIMB con ventilación nasal,
Y aquellos pacientes que tengan manejo inicial o postestubación por 24 horas con dificultad respiratoria que la puedan requerir en ese mismo tiempo o que estén utilizando algunos de los otros sistemas de oxigenación como los que mencionamos. Generalmente pasamos de una ventilación mecánica invasiva a una no invasiva y van a una cánula de alto flujo o a un sistema de CPAP y estos permanecerán en la unidad de cuidado intensivo hasta que esto se supere. Otro acápite importante es el estado respiratorio inestable, el cual para ellos definen como una presencia de una taquipnea, que es toda frecuencia mayor de 60 por minuto, acompañado de un síndrome Mayon de 4 y con una FIO de 30 en ventilación no invasiva, que sea necesario para alcanzar una saturación de 90%. O un paciente que tenga unos gases arteriales con un pH menor a 7,3, una PO menor de 50, una PCO de 50, y aquellos pacientes que presentan episodios de apneas que generen desaturación menor de 90 y bradicardia menos de 90. Otras alteraciones respiratorias importantes que son consideradas para manejo en UCI está la apnea hasta 48 horas después del último evento y el evento BRUE, bien sea aquel tipo de paciente que presenta un evento breve, bien sea resuelto o principalmente la mayor parte de los que nos llegan son inexplicados, en los que se incluya cambios de coloración como la palidez o la cianosis, alteración en la respiración como disminución, respiración irregular en su patrón o ausencia de la misma, o cambios del tono muscular muy frecuente en los recién nacidos, bien sea la hipotonía o la hipertonía, y que tengan un nivel de respuesta alterado desde el punto de vista neurológico. Pacientes de este tipo que son considerados de alto riesgo son los menores de 60 días, los prematuros de menos de 24 semanas, de menos de 32 semanas y menos de 44 semanas de edad gestacional corregida, pacientes que ya han presentado episodios de BRUE, una duración del evento BRUE mayor de 1 minuto, los que requieran maniobras de reanimación por personal entrenado o hallazgos positivos en la historia clínica o en el examen físico, o los que tengan un componente de historia familiar que incluya la muerte súbita. En cuanto a las alteraciones cardiológicas que van a ingresar a nuestra unidad, está la sospecha de cardiopatía congénita, cianótica o no cianótica o adquirida hasta definir diagnóstico y conducta a las 72 horas. Por ejemplo, aquellos pacientes que presentan ecocardiogramas prenatales que tienen algún tipo de alteración son ingresados a la UCI hasta que podemos realizar el examen dentro de nuestra unidad. Aquellos pacientes que tengan isquemia miocárdica documentada con ecocardiograma con una fracción de eyección menor de 65, pacientes que tengan una arritmia cardíaca, cualquiera que sea, hasta 72 horas después del evento y de acuerdo a su evolución clínica. Y una vez hemos podido realizar el estudio, en nuestro caso la monitoría con Holter EKG. Aquellos pacientes que tienen bradicardia sinusal reactiva, que nosotros podamos determinar que no genere bajo gasto, hasta que descartemos una patología asociada bien sea con el Holter o con la normalización de algunos elementos hidroelectrolíticos. En cuanto a las alteraciones hemodinámicas que requieren el monitoreo en cuidado intensivo, están la hipotensión o la hipertensión. Aquellos que tienen unos percentiles menores al 5 o que hayan pasado el 95 serán tributarios de monitoría. Pacientes con taquicardia mayor de 180, con la bradicardia menor de 100 que sea persistente o que sea registrado en varios momentos, un llenado capilar mayor a 3 segundos, los pacientes definitivamente choqueados, con alteración del equilibrio ácido-base o hematológico, los pacientes que requieran expansores de volumen con infusión de inotrópicos, drogas antiprostaglandínicas, vasodilatadores pulmonares y o prostaglandina E1, muy comúnmente utilizados en pacientes que tienen compromiso cardiovascular. Los postoperatorios inmediatos después de una anestesia regional, general o a una sedación deben ser monitoreados por lo menos 24 horas y esto es más evidente en los recién nacidos por la habilidad que presentan a los cambios de la saturación.
Alteraciones neurológicas, definitivamente el paciente que ha tenido un antecedente de una asfixia perinatal al nacer, manifestada pues básicamente por necesidad de ventilación con presión positiva, ser intubado, haya requerido compresiones torácicas y con más razón cuando hayan sido usados medicamentos para lograr su estabilización. Los que tienen Apgar menos de 3 a los 5 minutos y menos o igual a 5 a los 10 minutos. Y los que tomamos con gases de la primera hora, en la primera hora del cordón con un pH menor de 7 o un exceso de base de menos 12. Definitivamente en las unidades que se tiene hipotermia, estos pacientes deben estar manejados en cuidado intensivo. Aquellos que han tenido una reanimación continua, con tubo orotraqueal o con BPP más de 10 minutos, y los que presentan una encefalopatía moderada o severa, basada en la clasificación de Sarnat, que está puesta en los adjuntos de la guía de Ascon, o que presenten gases del cordón en la primera hora con un pH de 7 y un exceso de base menos 16. Esto en el caso de la hipotermia. Pacientes con alteraciones neurológicas también son tributarios de estar en monitoría intensiva con hora. Aquellos pacientes que tengan un síndrome convulsivo hasta por 48 horas después del evento, y si tenemos la oportunidad de hacer una monitoría electroencefalográfica como muestra nuestra diapositiva, se vigilan por lo menos ese tiempo. Aquellos pacientes con hemorragia intraventricular en prematuros en la primera semana del diagnóstico también deben ser vigilados hasta que en los nuevos controles se vea que no presenta un compromiso agudo que requiera manejo o que el control ya ha disminuido en grado. Hay un tipo de pacientes que también son muy frecuentes en nosotros, que son los que tienen alteraciones metabólicas y electrolíticas que son sintomáticas y requieren corrección aguda. Para esto hay unos valores de laboratorio que están adecuados y corregidos a la edad gestacional y cronológica. Están en el anexo 4 de estas guías y presentan en general los valores de prematuros, de recién nacido a términos, en los primeros días, por semanas y ya casi hasta el final de su edad como neonato. Definitivamente también requiere monitoreo y cuidado en UCI todo paciente que tenga una necesidad de nutrición parenteral hasta alcanzar el 50% del requerimiento total por vía oral. Una vez los pacientes hemos definido la mayor complejidad, debemos ver si el paciente puede ser desescalonado al cuidado intermedio o si el paciente ingresa de una vez a este servicio, dependiendo de los sitios de remisión que tengamos. Recordamos que consideramos recién nacidos todos los menores de 30 días y que los prematuros con edad corregida hasta 44 semanas de edad gestacional van a ingresar a esta unidad de cuidado intermedio, dependiendo del diagnóstico de mayor complejidad que tengan. Estos pacientes en la unidad de cuidado intermedio neonatal van a recibir atención con base en un monitoreo permanente de signos vitales y de saturometría de oxígeno, por lo menos control de líquidos endovenosos y administrados o de líquidos orales cada 8 horas. Debemos tener disponibilidad de glucometría y un control de peso diario. El tipo de evolución es un registro médico mínimo 2 veces al día que debe ser escrita y por lo menos cada 3 horas por parte del servicio de enfermería. En general, en cuanto al peso, todo paciente entre 1.300 gramos a 1.600 gramos o menos de 34 semanas que ya tenga estabilidad hemodinámica, respiratoria y metabólica procedente de UCI va a estar en este servicio. Por ende, los pacientes menores de 1.300 gramos van a estar en cuidado intensivo. En cuanto a la estabilidad cardiopulmonar, ¿quiénes vamos a ser los candidatos a estar con nosotros en estas áreas? Son pacientes que tienen FIO2 de menos de 30%, pacientes que tengan más de 24 horas posterior a extubación orotraqueal, que tengan una estabilidad, ya han logrado manejar esta FIO2 para estar en la mayor normalidad ventilatoria posible, o pacientes que ya no requieran ventilación no invasiva con ese mismo grado de estabilidad.
como este paciente que ven en la diapositiva. Pacientes que tienen una mala adaptación neonatal con requerimiento de ventilación con presión positiva que sea menos de 1 minuto y que se haya descartado la asfixia perinatal y no tengan otra comorbilidad, como podría ser la hipertensión pulmonar. Pacientes que tienen neumopatía crónica con requerimientos bajos de oxígeno, que presentan desaturaciones, pero definitivamente no pueden abandonar, sobre todo con los retos, el uso de la FIO2 hasta 30%, y que presentan descensos en la frecuencia cardíaca por debajo de 100 o frecuencias respiratorias más de 60 por minuto que mejoran con esa FIO2. Es el caso de los pacientes con displasia broncopulmonar, como vemos en la radiografía, los cuales son dependientes de oxígeno quizá por varios días más. Pacientes que tienen estabilidad hemodinámica, aquellos que tienen líquidos endovenosos, exceptuando los que son para permeabilidad de catéter o para administración de medicamentos, y los que tienen signos de respuesta inflamatoria sistémica que ya han sido superados luego de su estabilización por 24 a 48 horas. Suelen ser los pacientes que llegan con los cuadros de sepsis neonatal o potencialmente infectados que gracias al manejo y el uso de antibióticos van mejorando su condición y van a este servicio intermedio. Estabilidad metabólica nutricional. Obviamente si los pacientes tenían, los que estaban en UCI eran los que tenían más de 50% de requerimiento, los que tienen menos 50 van a estar ubicados en el servicio de cuidado intermedio. Definitivamente todo paciente que tenga alimentación enteral por sonda gástrica o duodenal debe recibir este cuidado un poco más estrecho. Y las sondas de gastrostomía que utilizamos en algunos pacientes, pero cuando ya haya el aporte total del 100% por esta vía. En cuanto a la estabilidad hematológica, todo paciente con hiperbilirrubinemia severa per se está en cuidado intermedio. Los que ya requieren sanguinotransfusión serán ubicados en el servicio de cuidado intensivo. Hay un tipo de pacientes que es importante destacar, que son los pacientes con adecuación de esfuerzo terapéutico que requieran soporte ventilatorio una vez se haya establecido que son medidas de sostén, puede ser trasladado al área de cuidado intermedio. Pero hasta que esto no se defina en las juntas médicas no puede hacerse. Otra área importante de nuestra unidad es el cuidado básico neonatal, es donde generalmente permanecen los pacientes ya cuando van a ser egresados hacia sus casas. Son un servicio muy importante para el aprendizaje, la estabilización y la vigilancia de los recién nacidos para un egreso seguro. Aquí, como lo repetimos, pacientes neonatos menores de 30 días, prematuros con menos de 44 semanas de edad gestacional corregida, y siempre va a prevalecer el diagnóstico de mayor complejidad. A ellos, ¿qué les vamos a hacer? Signos vitales cada 6 horas, estar pendiente de los líquidos administrados y eliminados. Hacemos una evolución de registro médico diaria. Si requiere más, pues se deberá hacer. Control de enfermería y control de peso diario, muy importante en ellos porque es uno de sus parámetros para ser egresados. Los pacientes estables procedentes de cuidado intermedio con un peso mayor de 1600 y con la estabilidad hemodinámica y metabólica, o un recién nacido a término que estén ya en manejo con una neumonía crónica estable, por ejemplo con una FIO2 del 24%, una hiperbilirrubinemia sin factor de riesgo para exsanguinotransfusión y que no sea calificada severa en las tablas que también anexa la guía de criterios de ASCON, una sepsis neonatal ya asintomática posterior al manejo, o los pacientes que están en adecuación de esfuerzo terapéutico pero que no tengan soporte ventilatorio. Hay un tipo de pacientes importantes que también son ingresados a esta unidad, son aquellos pacientes o que permanecen en ella quizá unos días más, son los pacientes que tienen un proceso familiar o neonatal de adaptación para egreso. A veces no se cuenta con la mamá por razones médicas o por su fallecimiento hasta que no se entrena a un familiar que se hace cargo y que es determinado por los servicios de trabajo social, de psicología y la parte médica de las unidades. Deberá permanecer en esta unidad. Antibiótico en paciente que está sintomática y una madre que está hospitalizada o un entrenamiento de su red familiar. A veces tenemos madres con algún tipo de discapacidad
que no pueden hacerse cargo de estos pacientes, y mientras logramos que su entorno familiar nos ayude para la atención y egreso seguro del paciente, tenemos que permanecerlos hospitalizados. Hay unos criterios de egreso o transferencia que son definidos básicamente como con el paciente de alto riesgo no prematuro. Es el paciente que ya está el programa activo de entrenamiento de la familia, tiene ya indicado un seguimiento de alto riesgo por pediatría, una estabilidad fisiológica sin enfermedad aguda o una enfermedad crónica controlada, y que se haga una coordinación con el prestador de servicios para su posibilidad de seguir en los controles a través de su entidad. Están en segundo lugar los pacientes con programa canguro estructurado, pues que son los que cumplen las normas vigentes del Ministerio de Salud y las políticas de egreso hospitalario, que son en general pacientes que pueden ser egresados por encima de los 2.100 gramos, y aquellos que no tienen esta posibilidad de tener, por su lejanía, por su sitio de residencia, este acceso al programa Madre Canguro, deberán ser egresados mínimo con 2.300 gramos de peso, que haya podido tener una ganancia de peso por fuera de la incubadora mayor a 2 a 3 días, por lo menos que cumpla 20 a 30 gramos días de ganancia ponderal, con un hemoglobina hematocrito normal, con un requerimiento de oxígeno menos de 0.5 litros por minuto, una estabilidad fisiológica, que los padres, como ya no viene a canguro, estén debidamente entrenados, que puedan asistir a los programas de promoción y prevención y acceder a los servicios médicos y hospitalarios, y que sean incluidos en la ruta de atención integral, las RIAS, previo al egreso. No me queda más sino agradecerles a todos por la atención. Estamos prestos a atenderlos en la unidad de recién nacidos del Hospital Susana López de Valencia. Contamos con la mayor posibilidad de tecnología, un equipo humano entrenado y con experiencia, y sobre todo la voluntad de querer servirlos a ustedes. Pensando en ti y lo mejor de mí, muchas gracias.